Bien, eh, vamos a permitir el uso de la palabra. Me ha estado haciendo señales la doctora, amiga del doctor Ugarte del Pino, como una cosa excepcional. Vamos a romper un poco el molde del coloquio. Nos ha ganado la hora también, pero igual le voy a pedir, por favor, una intervención. Y luego cerramos con nuestros amigos ponentes en la última intervención. Muchas gracias, señora Belén. Con la anuencia de la mesa de honor, muchísimas gracias y honorable. La palabra no es público, es hijos en el cariño y en el recuerdo de Juan Vicente Ugarte del Pino. Embajador Maurtua, gracias, Fernán, por sostener ese maravilloso recuerdo que nos alimenta a todos en el recuerdo del maestro y amigo. Gracias, Colegio de Abogados. Por favor, doctor Lero, gracias. Y nuestro decano. Yo me voy a permitir, acaba de desear nuestro señor decano, feliz Día del Padre. Y me permito leer un homenaje al maestro de generaciones, pero haciendo el honor en el recuerdo de quien fue como un padre para mí, Juan Vicente Ugarte del Pino, y su esposa yo. No tuvieron hijos, y por 50 años casi fui la hija que ellos no tuvieron, y te consta. Un día sí y otro también, cada cumpleaños y cada día. No había un día de despertar que estuviese completo si no sabía de ellos. Me permito, por favor, al maestro de generaciones y humanista en su esencia. El hombre será juzgado de acuerdo a sus costumbres. Eso es lo más importante. Para contestar y sumarme solamente a las ponencias, pero retomo con este cariño y les agradezco la comprensión y el cariño. Valga la redundancia. Homenaje al maestro de generaciones. Catedrático de Historia del Derecho Peruano e Historia Internacional y Diplomática en la Facultad de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Derecho Diplomático y Consular. Historia del Derecho Peruano en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el 62 al 68. Historia de las Relaciones Diplomáticas del Perú en la Academia Diplomática del Perú. Tuve el honor de que fuera mi maestro en un curso maravilloso de organismos internacionales que hiciera yo en la Academia Diplomática del Perú también. Facultad de Ciencias Políticas, Universidad del Pacífico, Universidad Particular San Martín de Porres, Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, Instituto de Derecho Comparado y la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España, entre otros. Fue decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, magistrado del Poder Judicial y presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la República, magistrado del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, elegido por los plenipotenciarios de los 5 países del Pacto Andino como su presidente en el año 1991. En el gobierno militar del general Velasco Alvarado, el doctor Ugarte del Pino, como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, defendió la legalidad constitucional y del Estado de Derecho que le valió la persecución y la cárcel, calificado por el maestro Max Arias Schreiber Peset como el decano de la resistencia. Condecorado con la Gran Cruz de la Marina Española, placa de miembro honorario del Instituto de Cultura Hispánico Madrid, cruz distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort por el gobierno español, la Gran Cruz de la Orden Peruana de Justicia, de la que fue canciller y gran maestro, Premio Iberoamericano de la Abogacía otorgado por la Unión Iberoamericana de Abogados UIVA Madrid 2004. Tenemos muchas condecoraciones a las que se suman el amor, el cariño y la admiración y el respeto de cada uno de sus alumnos y de los que no fueron sus alumnos en el respeto que él merece y siempre merecerá. Los que tuvimos el honor de conocerlo y estar muy cerca a nuestro querido maestro por décadas, celebramos con nostalgia cada cátedra magistral de grandes conocimientos históricos y jurídicos, desde la Grecia y la Roma antigua con sus sabias enseñanzas,
para ir desarrollando la evolución del derecho con los reyes católicos y las cruzadas o el metaforismo tomado del libro de las sentencias de San Isidoro de Sevilla, que dice, rex eres y recte facies, si no facies, no eres. Que a la letra se traduce, rey eres si gobiernas bien, si no gobiernas bien, no eres rey. Hacía hincapié a las leyes del incanato a manera de advertencia en nuestro Código Penal actual. Amasúa, no seas ladrón. Amayuya, no seas mentiroso. Y Amaqueya, no seas ocioso. Cual cátedra de reflexión. Tuve el honor de empezar mi carrera como primera jueza de paz en la historia de la República, que juramentó ante el presidente de la Corte Suprema y el presidente de la Corte Superior del Poder Judicial, como me lo mencionaba siempre, y después tuve que hacer el juramento de ley ante la decana y los jueces. Aún vive en mi recuerdo esos momentos de tanta emoción y en mi memoria los conocimientos de quien me formó como jurista, gracias a sus nobles consejos en las hermosas tertulias en su casona de Blanco, que estábamos siempre con Fernán y con grandes amigos y alumnos como Óscar Maurtua también, como muchos de los que están acá presentes. Y en la distinción de ser una de sus acólitas más fervientes, escuchando muy atenta junto a personalidades del derecho, pude plasmar en mis libros Responsabilidad Penal de los Adolescentes en el Sistema Jurídico Penal Peruano y El Interés Superior del Niño al Amparo de la Constitución Política del Perú, ambos con proyectos de ley en el honor académico de su prólogo y prefacio presentados en el Congreso de la República. Él tenía una manera de impulsar a sus alumnos, de impulsar a las personas que él recibía en su casa por un consejo. Preparó la presentación de uno de mis libros que todavía yo estaba puliendo. Carmelita me dijo, voy a hacer la presentación de tu libro para obligarte a que lo saques, porque el derecho se renueva de acuerdo a las leyes. Responsabilidad penal de los adolescentes en el sistema jurídico penal peruano, que fue presentado en el 2017 en el Porra Cornechea en el Congreso de la República. Me decía, el derecho se renueva de acuerdo a las leyes Jiménez de Azúa. En la mayoría de fue a los 21, después a los 18, pero los tiempos se renuevan. Y ya en ese entonces me decía, los jóvenes de ahora, por inquietudes, Santo Tomás de Aquino, él mencionaba mucho a Santo Tomás de Aquino, aquellos que no hacen caso al consejo paterno, pues necesitan de las leyes que los ajusten, decía el maestro, ¿no? Entonces, no van a ser guiados por los imputables, los inimputables, cuando van a saber que la mayoría de edad puede ser a los 16 años, porque el derecho se renueva de acuerdo a los tiempos y las generaciones nuevas de jóvenes, ¿no? Aquellos que no están en el buen consejo necesitan, ¿no? La ley reprime, la ley educa. La ley reprime, la ley educa. Entonces, si saben que les va a pasar algo, van a tener cuidado de portarse mal, por decirlo elegantemente. En estas fechas, me puse sentimental, les pido mil disculpas. En estas fechas de tanto sentimiento no podía dejar de rendir homenaje al gran maestro de generaciones, al gran maestro sanmarquino de generaciones y a quien fuera como un padre para mí, y en su recuerdo pedimos el respeto de continuar su obra magna en el legado histórico que como gran jurista nos dejó en las obras de sus libros y en su vida. Gracias, gracias Fernán Altuve. Muy amables, muchísimas gracias. Esta es una foto que enseño y voy a dejar en recuerdo, enmarcada, en algún momento la acabo de encontrar. Yo era secretaria de la Academia Interamericana de Derecho, de Derecho Internacional y Comparado, donde él la presidía. Y el historiador maravilloso, me acuerdo que me dijo, esto es, el Colegio de Abogados es un convento, ha sido un convento, perdón, ha sido un convento. Entonces yo me acuerdo a mi madrina, Teresa Candagua y Picasso, le dije, tía Teresa, nunca me has regalado nada, regálame una virgen. Te regalé una virgen, ¿no? Es para el Colegio de Abogados. Y lindo porque trajimos a la Virgen
al colegio de abogados, y el maestro dijo, ¿no? La Virgen regresa a su convento. Y quiero anunciar, con anuencia, voy a presentar un oficio, por favor, para traer de una manera increíble, justo con Gabriel Vita, fuimos al jardín y hay una pérgola que se ha hecho naturalmente, como un arco precioso, y ahí voy a poner a la Virgen en memoria y recuerdo del maestro Juan Vicente Ugarte del Pino, y con sus palabras, el maestro Juan Vicente Ugarte del Pino dijo, dos puntos, la Virgen regresa a su convento. Muchas gracias, muchas gracias. Muy emotivo su homenaje. Nos está ganando la hora, así que voy a permitir que solamente hagan dos preguntas para cerrar el tema, para que pueda pasar el compartir. Ya he visto que hay un montón de gente esperando el compartir antes que nosotros, así que van a pasar aquí a repartirlo. Si alguien tiene un par de preguntas, con gusto, para poder formularlas. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Alguna pregunta? Doctor Nava Rondón. ¿Quién más? Pase acá mejor para que lo puedan filmar y lo vean los del público. A ver, adelante. Buenas noches, señores conferencistas, amigos todos. Solamente breve porque quiero manifestar una experiencia que tuve el año pasado. En el Congreso de la CEIDAR, que es la Asociación de Facultades de Derecho de Latinoamérica, tuvimos un tema muy importante que se debatió, porque cada año se trae un tema, se hace investigaciones y ponencias. Era sobre el derecho indiano o precolombino. Realmente me dio una sana envidia ver cómo otros países habían desarrollado este derecho. El derecho precolombino indiano tenía México, los países de Centroamérica, incluso acá habían llevado ponencias muy importantes de cómo nuestros antepasados tenían reglas de convivencia. Algo que antes, escuchando al maestro Chanamé, me hizo recordar que realmente esa era la esencia y la base de que podamos nosotros tener, no tener los problemas que tenemos ahora. Ese estudio no se ha realizado como debió hacerse y, como dije, en otros países sí se avanzó bastante en este derecho indiano o precolombino. Pregunta era, doctora que también es colega en la universidad, de por qué nosotros no hemos podido tener este tipo de, en la historia del derecho, este tema, este curso que era importante para otras culturas, teniendo en cuenta que nuestra mayoría de personas provienen de estos orígenes, de estas raíces que lamentablemente no se han estudiado como debió ser. Gracias. Gracias. El doctor, que también es un docente destacado de la Universidad de Villarreal, está presente con nosotros. ¿Alguien más quiere formular una pregunta? Mercedes, por favor, la doctora Mercedes Morocho. Adelante. Aquí para que la firmen. Muy buenas noches con todos, con la digna mesa. Quería hacerle una pregunta al jurista Hernán Altuve acerca de lo siguiente. Hemos visto cómo la memoria y la trayectoria jurídica, pero sobre todo la trayectoria como un decano ilustre del Colegio de Abogados de Lima, del doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, quien nos deja esas memorias tan grandes, ¿no? Sobre todo a sus alumnos, él ha sido profesor docente y que cultivó tanto ese cariño que hasta que lo ayudaron, ¿no? Para que ingresen estas cartas tan importantes, para que la comunidad internacional sepa que nuestro país vivía en una dictadura y cómo acá se pisoteaban los derechos humanos en aquellas épocas, ¿no? Él ha sido nombrado el decano de la resistencia. Entonces la pregunta sería a la mesa es, ¿qué lecciones deberían de tener los próximos candidatos a las elecciones para que puedan tener esta silla que alcanzó tan ilustremente Juan Vicente Ugarte del Pino? Es decir, las personas que quieran optar ser decanos o decanas del Colegio de Abogados de Lima y que presten y que le den justamente esa relevancia jurídica ante la comunidad que ha sido tan perdida en algunas oportunidades en esta digna casa. Gracias. Bien, con estas dos intervenciones vamos a cerrar las preguntas. Delia,
corto, rápido, y viene Fernán. No existe. No, no, lo que ustedes deseen, no hay problema. Muchísimas gracias y un aviso parroquial. El próximo viernes es un debate sobre infraestructura pública, ¿no? Pasamos a otro tema y el siguiente sobre transporte público. En ambos estarán gente de primer nivel que está metida en los temas de derecho contractual, contratación pública, OPPs y regulación. Y en el caso de transporte viene incluso el director de Luz Ámbar, que es una ONG que se dedica al tema de la vialidad en Lima, pero además estará un abogado que es a su vez el gerente de las empresas concesionarias de los corredores complementarios. Es un debate el tema de la ATU y qué podemos hacer. O sea, tenemos varios viernes jurídicos en adelante. Delia, para cerrar su intervención. Sí, el colega Nava pone el dedo en la llaga, ¿no? O sea, ¿por qué no estamos enseñando historia del derecho? ¿Por qué no ponemos? Ya lo dijo Fernán, o sea, no tenemos escuela de derecho. Cuando uno comienza a ver, y desde hace muchísimos años, en el gobierno de transición democrática, estuve como jefa de gabinete del ministro de Trabajo. Y yo descubría de que las normas eran copiadas y había un orgullo en el tema de copiar las normas que a mí me sorprendía, porque no había el menor esfuerzo por acholarlas, por peruanizarlas, ¿no? Y yo les digo esto porque tuvimos una gran polémica con mis colegas en el Congreso. Fuimos a discutir un proyecto de ley sobre que eliminaba la tercerización. Y nosotros en el Ministerio de Trabajo, con el Consejo Nacional de Trabajo, habíamos establecido que tercerizando en ese momento trabajaban 250.000 personas y que tú no podías eliminar la norma porque no los iban a contratar directamente, los iban a despedir o los íbamos a mandar a la informalidad, ¿no? Entonces yo pues venía de trabajar 15 años en la burbuja, en un estudio grande de Lima, mis clientes eran extranjeros, empresas grandes, organismos internacionales, entonces yo venía de ese mundo y vuelvo de un momento a otro al sector público y me encuentro pues con estos nuevos colegas, con esta visión progresista, y a mí me sorprendía porque lo que ellas planteaban era copiar y además copiar mal dos normas españolas, porque ellos decían de que en España la tercerización estaba prohibida, pero estaba prohibida bajo ciertos supuestos. Y ellos solamente mencionaban una primera parte de la norma. Y todos los señores congresistas, miembros de la Comisión de Trabajo, que nunca habían leído nada de doctrina, de laboral, ni menos la norma, pues les creían. Entonces, cuando fui yo y les llevé el texto, no decirle, mire, lo que están planteando acá no es nada nuevo, lo están copiando y lo están copiando mal, porque los supuestos son estos, estos y estos, y lo que se plantea es la regulación, posición que al final prosperó, ¿no? Entonces allí, hace más de 20 años, me quedó muy claro que en el Perú, en vez de generar escuela jurídica, en vez de pensar, está muy bien que acojamos lo que está de moda o lo que nos protege mejor, pero hay que hacer como con la comida, fusión. Y no tenemos nada de eso. Nos hemos enorgullecido. Fernán habló del tema de la vanidad. Y uno lo que encuentra es de que antes, como no se viajaba tanto, el que viajaba, si iba a hacer su maestría, su doctorado en Europa, venía y se traía bajo el brazo 2 copias. Y como no había ni ChatGPT, ni Wikipedia, ni nada que permita buscar, presentaban estos proyectos, estas copias, y lo colocaban. No hubo una preocupación por generar una visión propia, un análisis de las figuras jurídicas. Y por ejemplo, ¿no? Hoy en día usted tiene el Código Civil que va a cumplir 30 años, pero cuando uno va a las ferias comunales de las comunidades en el interior del país, hay trueque. Hay trueque. ¿Por qué tenemos nosotros en la Constitución reconocida la convivencia? Porque se basa en el Sebinacuy.
¿no? Que era una práctica muy fuerte y generaba problemas jurídicos antes de que lo acogiera tanto la Constitución como el Código Civil, pero se coloca, pero no se hace respetar la tradición cultural, ¿no? Hoy en día todo el mundo se va a vivir junto y punto, olvidando de que en nuestra tradición el ir a vivir juntos no era solamente de que ya, pues oye, flaco, flaca, compartimos gastos, ¿no? Sino de que era un compromiso de vida y que se iban a este periodo de prueba para ver si estaban en condiciones de sacar adelante una institución familiar. No hemos estudiado esas cosas, nos hemos dedicado únicamente a copiar y eso va a ser una de las principales causas de las grandes fracturas que vivimos en la sociedad. Ya acabó Lucho. Una de las áreas en las que yo estoy muy involucrada es en otra actividad académica que se llaman conflictos sociales, donde vengo monitoreando más o menos 50 investigaciones de la realidad peruana. Investigaciones que el doctor Fernán me hace burla, ¿no? Pero burla en el buen sentido, como es el sarcástico, ¿no? Porque él dice que yo convenzo a mis alumnos para que investiguen lo que yo deseo investigar y que además los hago sentir felices con esa investigación, ¿no? Entonces, pero bromas aparte, manejando estas investigaciones, que es de la realidad actual, ahorita, ¿no? Y que yo encuentro que esa actividad del análisis del conflicto social está muy vinculada a lo jurídico. Por ejemplo, hace unos años fue la primera vez que a través de una asistenta social con una enfermera me hablaron de los problemas de violencia sexual de las niñas en las familias, en las comunidades. Y me hablaban del desplazamiento de la vida sexual de la pareja de la madre hacia la niña, sea el padre o la nueva pareja. Y eso fue pues en el 2015-2016. Y yo dije, estas mujeres como están trabajando en zonas de conflicto tan complicada, las pobres ya tienen pues una visión distorsionada de la realidad. Pero como ellas me insistían y que querían investigar del tema, y me parecía tan grueso lo que estaban diciendo, entonces llamé a una amiga que estaba en el MIDIS como jefa de gabinete. Y le digo, oye, mira, me han hablado de este problema de lo que serían violaciones de niñas por los padres o las nuevas parejas. Y me dijo, no sabes, hemos creado las estadísticas y me dieron los números. No lo podía creer. Eso estoy hablando de hace 6 años más o menos, ¿no? Y ese tema se ha ido agravando con mayor fuerza. No hemos estudiado lo que significan las rondas campesinas como mecanismos alternativos de solución de controversia. Si el tipo de justicia que están aplicando es un tipo de justicia que queremos o es una justicia que va contra los tratados de erradicación de tortura y toda forma de trato cruel y humillante. Pero es la justicia que se está aplicando. Los ajusticiamientos en el Perú, los ajusticiamientos no son mentira, no son historia. Hay una estadística del Ministerio de Justicia, porque la gente toma la justicia con mano propia. La vinculación entre costumbre, ¿no? y tradición se mantiene. Al Cerro del Coyoriti suben los equecos todos los años. Y ustedes vean la lista de los muertos todos los años, hay siempre uno que se cae en la punta del Nevado. ¿Qué significa? Que el sacrificio ritual pareciera que se mantiene, pero nosotros nos hemos dedicado a mirar la corriente española, que si lo que dice la Escuela de Bolonia, que si lo que dice Chicago, y no hemos mirado hacia nosotros. Y entonces eso explica por diferentes razones todo el tema del no respeto de la norma, porque no es nuestra. Uno, ¿por qué se quiere ir con Bolivia? Porque su negocio es el contrabando y su unidad económica es Puno con La Paz, porque allí se maneja la culebra. Allí, ¿por qué han quemado la SUNAT? Porque es el enemigo, ¿no? Porque les quiere cobrar impuestos, ellos viven de manera ilegal. ¿Qué significa? ¿Qué tipo de normas tienen que dar allí? Entonces,
ese estudio de la juridicidad no solamente viene con este acompañamiento que tenemos que hacer nosotros conociendo las teorías mundiales, sino también aterrizando, ¿no? Y eso es lo que falta, eso es lo que hay que llevar y eso es lo que hay que fomentar, la investigación. Yo respeto mucho a lo que leemos, a lo que estudiamos, pero lo exegético sirve para que tú desarrolles lo analítico, pero tienes que ir a ver lo que está ocurriendo en el campo. Y en el campo están ocurriendo muchas cosas. Hoy en día el poder, y yo creo de que esto se va a agudizar, la Constitución, el Código Civil y las leyes laborales se van a volver leyes de Lima y sus 11 millones. Y el resto del país lo van a gobernar las mafias de narcotráfico, mineros ilegales o taladores. Y ellos son los que están aplicando su ley en diferentes estadios y en diferentes tamaños. Hacia eso vamos, hacia la descomposición del Estado. Y tenemos que tenerlo muy claro y discutirlo con total calma, ¿no? Con total calma para que podamos plantear soluciones y podamos ver cómo enfrentamos eso, creando cultura jurídica, creando la promoción del derecho, pero sobre todo entendiendo la vastísima realidad que nos presenta el Perú de hoy. Gracias. Y cerramos esta noche con Fernanda Tulio. Muchísimas gracias. Voy a hacer probablemente, voy a tratar de ser muy breve, respondiendo a la pregunta del señor decano y sumándome a todo lo que ha dicho Delia sobre la realidad. La realidad es lo que manda y lo que determina. El derecho que se pone a espaldas de la realidad no sirve a nadie. Así como yo he sido discípulo orgulloso de Juan Vicente Ugarte, que entendía muy bien esto a través de sus estudios del derecho indiano, porque el derecho indiano es un derecho consuetudinario, no es enemigo de la norma, pero si hay una confrontación entre la norma y la costumbre social y popular, la costumbre deroga la norma, a diferencia de lo que pasa en el positivismo importado, donde la norma se impone o se pone de espaldas a la realidad. La costumbre es la expresión suprema de la realidad sobre la norma. Si no hay compatibilidad, la norma es suspendida o derogada en el derecho indiano. Eso es un elemento muy importante. Y otro maestro mío, el padre Cordero, fue un profesor de Derecho Romano, que fue decano en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, cuando la Universidad de Lima estaba a la vanguardia de los estudios del derecho, lamentablemente ya no lo está. Hizo su tesis sobre, esa es una tesis prácticamente de los años 60, ¿por qué el derecho civil peruano no regía más allá de los 2000 metros de altura? Había sido párroco en el pueblo de Huancazancos, en Ayacucho, y había comprobado que sobre los 2000 metros de altura el Código Civil no se aplicaba y que las costumbres locales seguían rigiendo, cosa que yo comprobé, como dice Delia, en Puno, porque estuve en un viaje hace muchísimos años en Puno y notaba que las parcelaciones de las familias eran de dos tipos, unas más grandes y unas más pequeñas. Entonces yo entendí, me acerqué a un comunero y le pregunto, ¿y por qué está este tipo de parcelación? Y me dijo, una para mi hijo, otra para mi hija. La más grande para mi hijo, la más pequeña para mi hija. Un tupo, medio tupo. Digo, pero el Código Civil señala que los hijos heredan. Ay, pues señor, dígale al código que venga a hablar conmigo. Entonces, claro, dígale al señor código que venga a hablar conmigo. Y esto es real, se lo cuento, fue así. Comunero en Puno me lo dijo. Y es que lo que dice Delia tiene toda la razón. La realidad está cada día radicalizándose contra una utopía legal que no existe y que ni siquiera rige ya, no digo sobre 2000, en las zonas periféricas de Lima, donde ocurre la realidad que ella dice de los ajusticiamientos, que por número tengo entendido que son 17 al año. Hoy en día podrían ser más. Entonces, son más. Es el número que a mí me habían dado. Entonces, entendamos una cosa. O recuperamos la costumbre, o recuperamos el derecho de la realidad y hacemos que el derecho normado, intelectual, sea una forma de educación, pero no una forma de imposición, o vamos a perder y vamos a acelerar y profundizar esta esquizofrenia que no lleva a ninguna parte.
Pero es imprescindible que los abogados, además de tomar conciencia en esto, se formen para lo que señalé en mi intervención anterior y con lo que voy a terminar. Para conocer su realidad y su tradición jurídica, la historia de su derecho y cómo incorporar la realidad y lo que viene de afuera de una manera orgánica. Les digo que es como para ponerse, a Vicente lo decía, era como para llorar. El Perú, San Marcos, en 1876, crea la primera cátedra de historia del derecho del mundo, no de América Latina, del mundo. España crea la primera cátedra de historia del derecho 2 años después. Y en el gobierno militar, la cátedra de historia del derecho que había tenido a Román Alzamora, a Jorge Basadre como catedrático, fue disuelta. Porque se importó en el modelo universitario de la Revolución Peruana el sistema norteamericano. O sea, la revolución antiimperialista importó el sistema de la universidad norteamericana y destruyó la tradición universitaria peruana en las universidades públicas. Hecha por los ilustres y famosos señores que ustedes recordarán, los Wisconsin Boys, que fueron un conjunto de profesores y académicos que fueron de la Universidad Católica a la Universidad de Wisconsin y determinaron que había que importar el sistema universitario norteamericano a la realidad peruana y destruyeron la tradición jurídica del Perú, que era anterior y superior a las universidades españolas. O sea que los aportes que el Perú había hecho a la historia del derecho los hundieron. Eso es lo que no podemos permitir. Y eso solamente se combate con una conciencia sobre la realidad, que hay que regular, que hay que administrar y que hay que auxiliar, y una conciencia de lo que vamos a recibir del mundo, que es importante, pero a recibirlo de una manera orgánica, justa, pacífica, armoniosa y útil para nosotros, no para 4 o 5 iluminados vanidosos que creen que van a descubrir la pólvora. Muchas gracias. Oye, bien. Pero lo voy a invitar para ver qué hacemos con el